Hola, 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 mis queridísimos amantes del salseo turco, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que, madre mía, os va a dejar con la boca abierta. Como ya habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, de su historia, de sus idas y venidas, y sobre todo, de esa última oportunidad que parece que se les está presentando. Pero no solo eso, tenemos un giro inesperado que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo este culebrón, a analizar cada pista, cada rumor, cada declaración. Todo. Antes de empezar, como siempre, os quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si sois nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ni un solo vídeo de chismes, noticias, teorías y mucho más sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Y si ya sois parte de esta comunidad, pues muchísimas gracias por el apoyo constante, sois los mejores. No olvidéis dejar vuestro like y compartir este vídeo con todos vuestros amigos adictos a Hande y Kerem, que sé que sois muchos. Bien, ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿qué podemos decir de esta pareja que no se haya dicho ya? Su romance, que nació en el set de Senkalkapm, fue un auténtico cuento de hadas para muchos. La química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos enamoramos de Eda y Serkan, y también nos enamoramos de Hande y Kerem. Cada foto, cada entrevista, cada interacción pública era una explosión de amor y felicidad. Parecían la pareja perfecta, la que iba a durar para siempre. Pero como suele pasar en estas historias, la realidad a veces es más complicada que la ficción. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Los vieron menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron, y las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a crecer como la espuma. Y efectivamente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande y Kerem habían terminado. La decepción fue generalizada. Muchos fans se sintieron devastados, como si se les hubiera roto un sueño. Se intentaron encontrar explicaciones, agendas apretadas, incompatibilidad de caracteres, presiones mediáticas. Cada uno tenía su propia teoría. Pero lo cierto es que independientemente de las razones, Hande y Kerem ya no estaban juntos. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas profesionales. Hande se centró en nuevos proyectos, como su participación en la serie Bambaşka Biri, donde comparte pantalla con Burak Deniz, con quien ya había trabajado antes. Kerem, por su parte, también continuó con su carrera, explorando nuevas oportunidades y manteniéndose activo en redes sociales. Durante este tiempo, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. A Hande se le relacionó con el empresario Hakan Sabank, con quien se le ha visto en varias ocasiones. Kerem, por su lado, también ha sido objeto de rumores sobre posibles romances, aunque ninguno ha sido confirmado oficialmente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, parece que la llama entre Hande y Kerem nunca se apagó del todo. En las últimas semanas han surgido una serie de señales que han hecho saltar todas las alarmas entre sus fans. Primero, hubo un intercambio de likes en Instagram. Sí, ya sé que puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebrities, un simple like puede significar mucho. Después se les vio en el mismo evento, aunque no posaron juntos ni se les vio interactuando directamente. Pero el hecho de que estuvieran en el mismo lugar, al mismo tiempo, ya despertó la esperanza de muchos. Pero lo que realmente ha revolucionado a los fans es la información que ha salido a la luz hace pocos días. Según fuentes cercanas a ambos actores, Hande y Kerem han estado manteniendo contacto en secreto durante las últimas semanas. Al parecer, se han estado reuniendo discretamente para hablar sobre su relación y ver si existe la posibilidad de una reconciliación. Y aquí viene el giro inesperado que os prometí al principio del vídeo. Según estas mismas fuentes, Hande y Kerem se han dado una última oportunidad. Han decidido dejar atrás el pasado, perdonar los errores y tratar de construir un futuro juntos. Sí, lo habéis oído bien. Parece que el amor entre Hande y Kerem no ha muerto, y están dispuestos a luchar por él. Ahora bien, esto no significa que todo vaya a ser fácil. Ambos tienen mucho que superar: el dolor de la ruptura, las heridas emocionales, las expectativas del público. Pero parece que están decididos a intentarlo. Quieren ver si realmente pueden hacer que funcione esta vez.
¿Qué significa esto para su relación con Akan Sabank y las otras personas con las que se les ha relacionado? Pues la verdad es que no lo sabemos. Es posible que Ande ya haya terminado su relación con Akan, o que estén en proceso de hacerlo. En cuanto a Kerem, parece que no ha habido nada serio con nadie, así que no habría mayores obstáculos en ese sentido. Lo que sí sabemos es que Ande y Kerem son dos personas muy reservadas con su vida personal. No les gusta exponer sus sentimientos ni dar explicaciones a nadie. Por lo tanto, es muy probable que no hagan ninguna declaración oficial sobre esta última oportunidad. Tendremos que estar atentos a sus movimientos, a sus redes sociales, a sus apariciones públicas para ver si podemos confirmar esta reconciliación. Personalmente creo que esta es una gran noticia. Siempre he pensado que Ande y Kerem tenían una conexión especial, algo que iba más allá de la pantalla. Su amor era palpable y me entristeció mucho cuando se separaron. Si realmente están dispuestos a darse una nueva oportunidad, creo que tienen posibilidades de éxito. Obviamente, no todo depende del amor. También es importante que ambos estén dispuestos a trabajar en la relación, a comunicarse abiertamente, a apoyarse mutuamente y a superar los obstáculos que se les presenten. Pero si tienen la voluntad de hacerlo, creo que pueden lograrlo. Además, creo que esta última oportunidad es una lección para todos nosotros. Nos enseña que el amor verdadero puede superar las dificultades, que el perdón es posible y que nunca debemos perder la esperanza. Así que, mis queridos amantes del salseo turco, este es el panorama actual de la historia de Ande y Kerem. Una historia llena de amor, de drama, de giros inesperados y, sobre todo, de esperanza. Estaremos atentos a cualquier novedad y os mantendremos informados de todo lo que suceda. Ahora, vamos a recapitular un poco los puntos principales de este vídeo. Primero, recordamos el romance de Ande y Kerem, que nació en el set de Senkalkapm. Luego hablamos de su ruptura y la decepción que causó entre sus fans. Después analizamos las señales que han surgido en las últimas semanas, que apuntan a una posible reconciliación. Y finalmente os revelamos el giro inesperado: Ande y Kerem se han dado una última oportunidad para intentar construir un futuro juntos. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Me encanta compartir con vosotros todas las noticias, los chismes y las teorías sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Vuestra participación y vuestros comentarios son muy importantes para mí, así que no dudéis en dejar vuestras opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Creéis que Ande y Kerem lograrán superar sus diferencias y volver a estar juntos? ¿Pensáis que esta última oportunidad será la definitiva? Quiero saber vuestras opiniones. Y para terminar, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Y por supuesto, estad atentos a nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen un segundo. Porque esto no termina aquí, mis salseadores. Tenemos que ir más allá. Profundizar en los detalles, especular un poquito más y analizar cada escenario posible. ¿Están listos para el nivel experto del chisme? Allá vamos. Primero hablemos de la ruptura. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Si bien las agendas apretadas y las presiones mediáticas son factores reales en la vida de las celebridades, a menudo hay mucho más debajo de la superficie. Algunos insiders apuntan a diferencias en sus visiones del futuro. Ande, con una ambición feroz y un deseo de conquistar nuevos horizontes en el mundo de la actuación, quizás se sentía limitada por la imagen de pareja perfecta que se les había impuesto. Kerem, por otro lado, podría haber estado buscando una relación más estable y tradicional. Estas diferencias, sumadas al escrutinio constante, podrían haber generado tensiones irreconciliables. Otro factor que no podemos ignorar es la exposición constante en redes sociales. Si bien Instagram fue una herramienta clave para conectar a Ande y Kerem con sus fans y alimentar su romance, también se convirtió en una jaula de oro. Cada publicación, cada comentario, cada like era analizado al milímetro, generando una presión enorme para mantener una imagen de perfección que quizás no reflejaba la realidad. Ahora adentrémonos en el terreno pantanoso de Akan Sabank.
Su relación con Hande fue cuanto menos sorpresiva para muchos. Hakan, perteneciente a una de las familias más influyentes de Turquía, representa un mundo muy diferente al de Kerem. ¿Fue una relación de rebote? ¿Una forma de demostrar que Hande podía seguir adelante y tener el control de su propia vida? ¿O quizás una conexión genuina que simplemente no funcionó? La verdad, solo Hande lo sabe. Pero lo que sí es evidente es que su relación con Hakan, al menos públicamente, no tenía la misma chispa, la misma intensidad que su romance con Kerem. En cuanto a Kerem, si bien se le vinculó con varias mujeres después de la ruptura, ninguna de esas relaciones pareció prosperar. ¿Será que Kerem nunca pudo olvidar a Hande? ¿O simplemente estaba esperando el momento oportuno para intentar reconquistarla? Lo que sí es cierto es que, a diferencia de Hande, Kerem no se involucró en una relación seria después de la ruptura. Y ahora llegamos al meollo del asunto, la última oportunidad. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué han estado hablando Hande y Kerem en esas reuniones secretas? ¿Han sido capaces de perdonar los errores del pasado? ¿Están dispuestos a comprometerse y a trabajar en una relación más madura y honesta? Para que esta reconciliación tenga éxito, ambos tendrán que hacer un esfuerzo consciente para dejar atrás el pasado. Tendrán que ser honestos el uno con el otro sobre sus sentimientos, sus expectativas y sus miedos. Tendrán que aprender a comunicarse de manera efectiva y a resolver los conflictos de forma constructiva. Y lo más importante, tendrán que proteger su relación del escrutinio público y de las presiones externas. Pero no todo es pesimismo y dificultades. La química entre Hande y Kerem es innegable. Su conexión es profunda y palpable. Su amor, aunque herido, sigue vivo. Si son capaces de reconectar a un nivel más profundo, si pueden redescubrir la magia que los unió en primer lugar, tienen una gran oportunidad de construir una relación aún más fuerte y duradera. Y aquí es donde entra en juego el factor Senkalkapm. Esa serie no solo los unió como pareja, sino que también creó un vínculo imborrable entre ellos. Compartieron momentos inolvidables, superaron desafíos juntos y crearon un personaje que resonó en millones de personas en todo el mundo. Ese vínculo, esa historia compartida, podría ser la clave para su reconciliación. Pero ¿qué pasa si esta última oportunidad no funciona? ¿Qué pasa si Hande y Kerem descubren que simplemente son incompatibles o que el daño es demasiado profundo? En ese caso, al menos sabrán que lo intentaron. Habrán agotado todas las opciones y podrán seguir adelante con sus vidas sin remordimientos. En cualquier caso, esta historia es una montaña rusa de emociones. Es una historia de amor, de drama, de esperanza y de desilusión. Es una historia que nos recuerda que las relaciones son complicadas, que el amor no siempre es suficiente y que el camino hacia la felicidad a menudo está lleno de obstáculos. Así que, mis queridos salseadores, sigamos atentos a los movimientos de Hande y Kerem. Sigamos analizando cada pista, cada rumor y cada declaración. Y sigamos especulando porque, seamos sinceros, eso es lo que más nos divierte. Pero sobre todo, recordemos que detrás de la fama y el glamour, hay dos personas reales con sentimientos reales. Dos personas que están tratando de encontrar la felicidad y el amor en un mundo lleno de desafíos. Y ahora sí, me despido por hoy. No olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestras teorías y vuestros deseos para Hande y Kerem. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.